Hablo de un tema que yo francamente pienso que nos tendríamos que parar a reflexionar, porque no os da las de que vamos demasiado deprisa. Un cirujano está muy bien que sea rápido. Ahora, un cirujano opere de forma precipitada, a que no lo querríais en vuestra vida. Hay cosas que están sucediendo y están sucediendo en el sector en general, sectores tal vez con especial impacto en el sector de la medicina, y vamos tan deprisa que, como os comentaba, a veces no nos paramos a reflexionar en aquello que es verdaderamente importante. Por eso el título de esta conferencia: Medicina, Salud, Comunicación y su impacto. Vais a ver que de alguna manera nos va a interpelar. Cuando nosotros consideramos las cosas que vamos a considerar aquí, no podemos seguir viviendo de la misma manera. Hay veces que vas a un sitio o lees algo y interpela, puedes estar más o menos de acuerdo, con tus capacidades intelectuales tienes capacidad sobrada para gestionar eso que ahí se te dice. Sin embargo, hay ciertos asuntos que son tan profundos y son tan importantes que te envuelven por completo. Puedes ignorar su presencia, pero si decides prestar atención a eso que es real, que existe, toda tu vida se transforma y tienes la posibilidad de acceder a un universo nuevo de posibilidades. De eso vamos a hablar. Y voy a empezar contándoos una historia real que me ocurrió a mí en el sector de la medicina. Yo ejercí la cirugía 26 años, le faltó algún mes para los 26 años, y llevo estudiando los temas de la relación mente-cuerpo antes de entrar en la facultad, es decir, hace unos 34 o 35 años. En una ocasión estaba en mi consulta, en el hospital, cuando vino un hombre, el enfermo, que la primera vez que venía a mi consulta, un hombre mayor, unos 70 y pico años, no recuerdo exactamente la edad, un hombre muy delgado, sumamente agradable, vino con su mujer y con su hija. Venía con unas molestias gástricas que, le estaban generando una serie de problemas, y aunque la mayor parte de los dolores de estómago son de causa funcionales o son debidos a la situación con la que vivimos, había algo que me contó que de alguna manera me pareció que invitaba a hacer una gastroscopia. Hacerle una endoscopia y observar el esófago, el estómago y el duodeno. Así se lo pedí. Y me llegaron con el sobre, que lo recoge el enfermo, el sobre está cerrado, y en el sobre describían una lesión estómago de aspecto maligno y el resultado era un carcinoma gástrico. Bueno, yo le dije al enfermo, creo que es su obligación decir la verdad, aunque la verdad se puede decir, por supuesto, con compasión, con cariño y con afecto. Le dije que era una lesión, que era de características malignas y que había que extirparle, que mi sensación es que podíamos haberlo cogido en un momento muy temprano. Hicimos todos los estudios previos que hay que hacer, preoperatorios, escáner, todas estas cosas, para, en principio, tener la seguridad, entre comillas, de que no había enfermedad a distancia, que no había metastatizado a otros órganos. Y, efectivamente, parecía que no había ocurrido. Bueno, llegamos a quirófano, el enfermo razonablemente tranquilo, hago la incisión, observo el estómago y la sensación que daba es que el tumor no traspasaba la serosa, lo cual es la capa más superficial, que es peritoneo, y eso es una buena señal. Un poco ganglios afectados, también buena señal. Le hice una gastrectomía subtotal y una vez que hice la gastrectomía, abrí la pieza en quirófano. Yo siempre abría las piezas en quirófano antes de ir a mandarlas a anatomía patológica, y la sensación que me daba tocando la lesión es que era una lesión posiblemente que infiltraba muy poco, lo cual es un dato muy favorable. La cirugía es bastante sencilla, no solo porque una gastrectomía no es especialmente compleja, sino además porque era un enfermo muy delgado, con muy poquita grasa, y daba muy buen campo quirúrgico. Cuando salí de la operación, el enfermo, por supuesto, fue llevado a la UBI, hablé con la familia y les transmití mis primeras impresiones, que eran muy buenas. La cirugía había ido muy bien, había sido una cirugía sencilla, había abierto la pieza en quirófano y la sensación que me daba es que habíamos cogido ese carcinoma en el mejor momento en el que se puede coger un carcinoma. Sobre todo si es un carcinoma gástrico, que son muy fastidiosos porque cuando dan síntomas o signos normalmente están ya bastante evolucionados.
Es decir, la familia estaba contenta, todos estábamos contentos y el enfermo pasó a la UBI, lógicamente, para un cuidado más cercano y más intensivo. Al día siguiente fui a verle y el enfermo estaba espectacular. Parecía que no lo habíamos operado, por supuesto, estubado, hablando, riéndose, no tenía dolor, una maravilla. Y a pesar de la edad, y a pesar de una gastrectomía subtotal, es cirugía mayor, el jefe de la UBI me dijo: Mario, este enfermo está muy bien. ¿Qué te parece si esta tarde le subimos a la planta? Sé que es un poquito temprano, es un hombre mayor, pero tú sabes que los enfermos de cierta edad tienden a generar procesos de alucinación en la UBI, etcétera, etcétera. Y dije: me parece perfecto, yo creo que en cuanto antes lo saquemos de la UBI mejor. Y así se lo dije al enfermo. Le digo: tengo una muy buena noticia para usted, está usted tan bien que esta tarde le vamos a subir a la planta y así podrá estar con su familia. Bueno, yo creo que voy a estar así mejor, es que con el micrófono no... Sí, pero ¿soy razonablemente bien? Es que a mí el micrófono no me... Gracias. Y esa era la situación. Salí, hablé con la familia, le dije que su familiar estaba muy bien y que le íbamos a subir por la tarde. Yo siempre llevaba un busca y cuando un enfermo mío lo subían de la UBI a la planta, cualquier planta, en todas las enfermeras de todas las plantas sabían que a mí había que llamarme para que supiera que el enfermo estaba en la planta. Me llamaron para avisarme de lo que yo ya sabía, que iba a subir a la planta. Bueno, yo fui a verle y ¿cómo esperaba encontrarme al enfermo? Fantástico, ¿no? Le había visto por la mañana maravilloso, le había visto animado, todas las constantes estaban bien, la herida perfecta, pero no fue lo que me encontré. Cuando entré en la habitación me encontré algo radicalmente diferente. Me encontré un enfermo jadeando, hiperventilando, y yo me quedé muy sorprendido. Digo: ¿cómo está usted? Yo estoy bien, doctor, estoy bien. Inmediatamente sospeché una embolia pulmonar, cosa que me sorprendía, primero porque había estado lógicamente con heparina profiláctica, porque había estado con medias elásticas y porque se había seguido todo el protocolo. La tensión arterial elevada, algo no me gustaba y sospeché que se estaba produciendo algún tipo de cataclismo que a veces, lamentablemente, por más precauciones que tomes, pueden pasar. Pedí una analítica urgente en caso de que se hubiera ido alguna ligadura de algún vaso, hubiera hecho una hemorragia interna. Bajé con el enfermo a rayos, le hicimos una placa de tórax para asegurarnos que no había datos de aumento de la pulmonar, todo perfecto. Analítica de sangre perfecta. Yo no me quedaba a gusto, digo: hay algo aquí que está pasando y se nos está escapando. No se nos puede escapar. Hay algo gordo que está pasando aquí. He visto muchos enfermos y tengo que estar pendiente de estas cosas. Ecografía abdominal: Mario, no hay nada de líquido en el abdomen. No entendía nada. Subí con el enfermo y al final me enteré de lo que había pasado. Para que veamos el impacto que tienen las emociones en el cuerpo. Al final el enfermo me confesó lo siguiente: cuando él estaba en la UBI y después de hablar yo con él y decirle que iba a subir por la tarde a la habitación y él estar tan contento, pasó un celador. Y el celador tuvo la siguiente conversación con él: ¿qué tal, abuelo? Pues mire, estoy muy contento porque esta tarde me van a subir a la planta. Eso se lo dicen a todos. Usted se queda aquí una semanita más. Y se fue. Produjo tal impacto emocional en el enfermo que llegó a confundirme a mí, a pesar de años de experiencia, y hacerme pensar que algo grave estaba ocurriendo. Cuando el enfermo se fue, no tuvo ninguna complicación posoperatoria, ninguna. Fue todo perfecto. El resultado final de la parafina, de anatomía patológica, fue que el enfermo estaba totalmente curado. No necesitaba ningún tratamiento después, nada. Y así se lo dije a la familia. Como una semana después, creo recordar más o menos, el director del hospital me llamó. Me dijo: Mario, tenemos una carta de protesta. Y digo: ¿de quién? Dice: de este enfermo. Digo: no es posible.
Dice, baja porque en la vida he visto una carta igual, baja. Y empezó a leerme la carta. Estamos sumamente agradecidos a la atención del equipo del doctor Alonso Puig. Estamos sumamente agradecidos al equipo de enfermería. Nos ha parecido la comida del hospital excelente. Esto no lo he oído yo en la vida. Nunca, nunca. O sea, lo recuerdo diáfanamente porque es la única vez que he oído eso. Pero jamás volveremos a este hospital por el impacto emocional que ha tenido en mi padre. Mira, nosotros vivimos anclados en un profundo error, pero los errores más gordos son aquellos que no ves que los estás cometiendo. En el siglo XVII, la filosofía racionalista y su padre, René Descartes, empezaron a dar un peso enorme a los procesos racionales. Y si leéis, que es un libro curioso leer y además es cortito, las 6 meditaciones metafísicas de Descartes, veréis una de sus proclamaciones más sólidas. Cogito ergo sum, pienso, luego existo. Para él, el intelecto era algo radicalmente separado del mundo emocional, es el dualismo cartesiano, y verdaderamente lo que te daba peso, aplomo, fortaleza en la vida era el intelecto. El impacto que Descartes ha tenido en nuestra cultura es enorme, de tal manera que nuestra cultura adora el intelecto, adora los conocimientos. Y eso está muy bien, el intelecto y los conocimientos son un bien extraordinario, pero en el camino se han dejado el mundo emocional. Y dejándose el mundo emocional, entramos en el espacio de la medicina, donde llegamos a pensar que el proceso de curación está solo en el médico, que da una serie de medicaciones, que realiza una serie de intervenciones o de procedimientos y que el enfermo no pone nada. Bueno, a veces decimos, bueno, si tuviera mejor salud o si el enfermo reaccionara mejor, pero esto es una reflexión poco honda. Poco honda, ¿por qué poco honda? Porque ya médicos en la época presocrática, estamos hablando de los siglos VI y VII antes de Cristo, ya se dieron cuenta que a través de la comunicación los enfermos podían sanar. Y ellos lo describieron. Describieron que algo espectacular sucedía cuando un médico conectaba emocionalmente con un enfermo. Ellos no sabían qué sucedía. Sabían que el camino era la comunicación, era el encuentro. Pero ¿qué hacía que físicamente esos enfermos empezaran a mejorar? Era algo que les sorprendía mucho. ¿Por qué mejoraban si no aplicaban ninguna técnica quirúrgica novedosa? Ni daban tampoco ningún ungüento, o aplicaban ningún ungüento, daban ningún brebaje o ninguna poción especial. No le llamaron la ciencia médica, de hecho el procedimiento científico, el método científico es del siglo XVII, de Galileo Galilei. Le llaman el arte médico, el arte de curar con la palabra. Y yo me pregunto, ¿ese arte médico dónde se ha quedado? ¿No será que a veces vemos a un enfermo y solo vemos órganos? Solo vemos casos clínicos. Uno de mis maestros en Estados Unidos fue Patch Adams. Y Patch Adams, que tiene una película que la protagonizó Robin Williams, una película muy bonita, Patch Adams tuvo la siguiente experiencia. Según entró en la Facultad de Medicina, siendo ya un hombre adulto, y visitando los enfermos, precisamente con el decano de la universidad, que era pues, el catedrático de Medicina Interna, llegaron a la habitación de un enfermo y el catedrático dijo, observen la ictericia de este enfermo, color amarillo, toquen su hígado. Y Patch Adams observó la cara del enfermo. A ver, ¿a vosotros y a vosotras os gustaría que alguien anduviera tocándoos el hígado sin pediros permiso? Oiga, le voy a tocar el hígado. Oiga, toques el suyo. Toques el suyo. ¿Qué hace que ese ser humano, por estar enfermo, tenga menos dignidad que otro que no esté enfermo? Yo creo que la dignidad de un ser humano no depende de que esté enfermo, no, depende de que es un ser humano. Y Patch viendo eso, miró al enfermo y le dijo, perdone, ¿cómo se llama usted?
Y cuando Patch Adams miró a aquel enfermo empezó a sentirse aliviado, empezó a sentirse contento y empezó a sentirse comprendido y dignificado como ser humano. Y yo creo que la técnica, y soy un enamorado de la técnica, y cuando he operado, me ha encantado la técnica quirúrgica y instrumentos sofisticados, incluso algún instrumento lo diseñé yo. Pero no podemos dejar en nuestra profesión, sea la medicina o cualquier otra, el factor humano a un lado. Porque el factor humano tiene tanta importancia. Hay tantos descubrimientos hoy en día de algunas de las facultades más importantes del mundo, demostrando que lo que descubrieron los griegos hace 27 siglos es real y es demostrable, que necesitamos retomar ese valor del humanismo en todas las ciencias de la salud. Y cuando me encuentro con personas que están muy ancladas al viejo paradigma, paradigma viene del griego, forma de ver, y dicen que lo único importante es lo que tú hagas, qué tan bien operes, qué tanto sepas, yo les digo, eso es muy importante, pero no es lo único importante. Que un cirujano sepa operar bien es imprescindible, pero no es suficiente. Si alguno de vosotros o de vosotras ha pasado por quirófano, o ha tenido algún familiar que ha pasado por quirófano, seguro que habéis experimentado, o ese familiar os dice, la diferencia que ha marcado justo antes de traspasar esos 10 centímetros de puerta entre el antequirófano y el quirófano, la diferencia que marcó si el cirujano, el enfermero, la enfermera, el celador, quien fuera, un ser humano, le cogió la mano, le cogió el brazo y le dijo, todo va a ir bien, esté tranquilo. Es que el anestesista te lo dice. Es que la tensión arterial se controla mucho mejor. Es que el enfermo sangra menos. Hoy sabemos perfectamente que cuando una persona, ante un entorno nuevo, por ejemplo el actual, ante un entorno diferente, provocativo, con incertidumbre, con ambigüedad y con complejidad, como puede ser el paso por quirófano, cuando un enfermo se siente amenazado, activa algo que se llaman los núcleos amigdalinos. Los que no estéis en el mundo de la salud, recordar que cuando hable de amígdalas, hablo de amígdalas en el cerebro. En una ocasión se me olvidó decirlo y casi me cae redonda una persona. Y yo vi que se ponía pálida y digo, ¿se encuentra usted bien? Y me dice, no. Digo, ¿pero qué le pasa? Dice que estoy entendiendo toda mi vida y ya no tiene remedio, me las quitaron de pequeño. O sea, la confusión viene de que amígdalas es en el griego almendra y por eso se parecen mucho. Se activan los núcleos amigdalinos. Es decir, alguien se encuentra mal, se siente amenazado, va a un profesional de la salud y ese profesional de la salud, en lugar de ver dos cosas, la dolencia física y la dolencia emocional, ve solo la dolencia física y trata solo la dolencia física, se olvida de lo que la Organización Mundial de la Salud ya estableció. La salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino el bienestar social, psicológico y emocional de un ser humano. Entonces,